Absolutamente. Aquí tienes la expansión del texto original, manteniendo su estilo, tono, formato y enfoque, alcanzando las 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Escándalo turco. Ande destrozada, Kerem elige a Melisa en su nuevo nido de amor. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en el drama, el romance y las intrigas que tanto nos gustan de las series que vienen desde Turquía. Hoy tenemos un tema candente, una verdadera bomba. Vamos a hablar de esos momentos que nos dejan con la boca abierta, esos giros inesperados que nos hacen gritarle a la televisión. Sí, nos vamos a centrar en rupturas, triángulos amorosos y en esas decisiones que cambian por completo el rumbo de nuestras parejas favoritas, y todo, claro, inspirado por ese título que les dejé al principio, que nos pone los pelos de punta. Pero antes de empezar, y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, resúmenes y chismes de las series que amamos. Dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y así no te pierdas nada. Ahora sí, preparen sus palomitas, relájense, y vamos a entrar de lleno en este escándalo turco. Vamos a comenzar nuestro recorrido por el drama turco con una serie que, si bien no involucra directamente a Hande y Kerem, sí tiene un triángulo amoroso que nos dejó a todos boquiabiertos, Amor de contrabando, también conocida como Kara para Aşk en turco. Esta serie, que mezcla acción, drama y romance, es protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Tuba interpreta a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que ve su vida dar un vuelco cuando su padre es asesinado. Engin, por su parte, da vida a Ömer Demir, un comisario de policía que está investigando un caso que involucra el asesinato del padre de Elif y la muerte de su propia prometida. ¿Pero por qué está esta serie aquí? Pues la relación entre Elif y Ömer es complicada desde el inicio. Hay una fuerte atracción, pero también hay secretos, peligros y, por supuesto, la sombra de una tercera persona. En este caso, la exprometida fallecida de Ömer, Sibel, sigue presente en la historia a través de misterios y revelaciones que complican el camino de esta nueva pareja. La química entre Tuba y Engin es innegable, pero la trama nos recuerda que el amor, a veces, tiene que superar obstáculos que parecen insuperables. El hecho de que los fantasmas del pasado de Ömer, en cierto modo, compiten con Elif, es lo que la hace relevante para nuestro tema de hoy. Es una historia que nos enseña que a veces, aunque el corazón diga una cosa, el pasado puede tener mucha influencia, y esto lo vemos reflejado en cada uno de los capítulos donde la sombra de Sibel es casi palpable. La tensión entre la atracción que siente Ömer por Elif y su lealtad a la memoria de Sibel genera momentos de drama y conflicto que mantienen a los espectadores al borde del asiento. Es una de las primeras series que realmente exploró la idea de que el pasado, incluso en su ausencia física, puede ser un obstáculo significativo para el desarrollo de un nuevo amor. La complejidad de este triángulo no es solo romántica, sino que también toca temas de culpa, duelo y la dificultad de dejar ir. Ahora pasemos a otra serie que nos ha dado de qué hablar, y que sí, involucra un triángulo amoroso que generó muchísimas conversaciones en redes sociales, Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie, que es un drama romántico con toques de intriga, nos presenta a Birce Akalay y İbrahim Çelikkol como los protagonistas. Birce interpreta a Aslınar, una doctora que por una serie de circunstancias desafortunadas, termina casándose con Ferhat Aslan, un frío y peligroso sicario interpretado por İbrahim. La trama de esta serie es de por sí bastante dramática, pero el verdadero conflicto surge con la aparición de Yete, la cuñada de Ferhat, que está profundamente enamorada de él. Yete, a pesar de ser una mujer que hace todo por su familia, a menudo se convierte en la tercera en discordia entre Ali y Ferhat. Es una rival que no solo lucha por el amor de Ferhat, sino que también, en muchas ocasiones, se convierte en una manipuladora, generando intrigas que llevan a la relación de Aslı y Ferhat al borde del colapso. El personaje de Yete nos recuerda que a veces, las terceras personas no son simplemente una sombra, sino que pueden convertirse en el principal obstáculo para una pareja. Y aunque la relación de Aslı y Ferhat se construye sobre una base bastante inestable, la lucha de Aslı por defender su amor nos engancha completamente. En este caso, la serie muestra cómo las relaciones se ven afectadas por la presencia de una tercera persona y nos hace reflexionar sobre los límites de la lealtad y el amor. Yete no es solo un personaje secundario, su presencia es tan fuerte que en muchos momentos la audiencia se pregunta si logrará su cometido de separarlos.
Su manipulación constante y su habilidad para jugar con las inseguridades de Asl y Ferat hacen que esta serie sea una verdadera montaña rusa emocional. Aquí no solo vemos un triángulo amoroso, sino una lucha de poder, una batalla por el afecto y la lealtad, que hace que esta historia sea tan cautivadora. Es un recordatorio de que las relaciones no solo son sobre dos personas, sino que también pueden ser profundamente influenciadas por el entorno y las dinámicas familiares. Cambiando un poco de género aunque sin dejar el drama de lado, hablemos de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque esta serie es conocida principalmente por su comedia romántica, también tiene sus momentos de tensión y, como no, un triángulo amoroso que puso a prueba la relación de Can y Sanem. La química entre Demet y Can fue uno de los factores que impulsó la popularidad de esta serie a nivel internacional. La historia es sobre Sanem, una chica soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Pero aquí viene la clave de nuestro tema. Antes de que Sanem y Can reconocieran sus sentimientos, había una persona que quería el corazón de Can, Polen, la expareja de Can, quien regresa a la vida de él en el momento más inesperado. Polen es una mujer muy segura de sí misma que no está dispuesta a dejar ir a Can tan fácilmente. Su presencia en la serie genera una competencia directa con Sanem, y a pesar de que la relación entre Sanem y Can es muy sólida, la insistencia de Polen en recuperar a Can hace que surjan tensiones, celos y dudas. Si bien la serie termina con Can y Sanem juntos, la figura de Polen es crucial para generar drama y dar forma a la relación de la pareja principal. Lo interesante de esta serie es cómo muestra que incluso en una comedia romántica, la aparición de un tercer personaje puede poner a prueba los vínculos más fuertes. Polen no es una antagonista unidimensional, tiene sus propias motivaciones y su propia historia, lo que la hace aún más convincente. La serie nos muestra cómo el pasado puede regresar para perturbar el presente, y cómo el amor verdadero tiene que luchar contra las dudas y las inseguridades que pueden surgir cuando una expareja entra de nuevo en escena. Además nos enseña que los celos, aunque son una emoción humana común, pueden llevar a malentendidos y a poner en peligro relaciones que tienen potencial para ser duraderas. Es un recordatorio de que incluso en las comedias románticas más ligeras, pueden surgir dilemas emocionales profundos que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Siguiendo con la línea de comedias románticas que esconden pequeños dramas, debemos hablar de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, que nos enamoró con la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie, que es un auténtico fenómeno mundial, nos cuenta la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Aquí el triángulo amoroso no es tan claro como en las series anteriores, pero la aparición de Selin, la exprometida de Serkan, genera muchísimas tensiones. Selin no solo es una figura del pasado de Serkan, sino que además es su socia en el trabajo, lo que complica aún más la relación entre Eda y Serkan. Es una mujer inteligente y exitosa, que claramente aún siente algo por Serkan y, en varias ocasiones, intenta interponerse en su relación con Eda. La complejidad de la relación entre Eda y Serkan ya es suficiente drama por sí sola, con sus idas y venidas, pero la presencia de Selin añade un nivel de intriga y celos a la trama que nos hace querer ver más. El hecho de que Selin sea una persona cercana a Serkan genera mucha incertidumbre sobre el futuro de la pareja principal. Es un ejemplo de cómo una tercera persona, aunque no sea la principal antagonista, puede generar un impacto importante en el desarrollo de una historia de amor. Es importante también destacar que la relación de Hande y Kerem en la vida real fue una razón extra para que el público se sintiera identificado con esta pareja, haciendo que el drama en la ficción fuera mucho más atractivo. Y aquí, queridos amigos, es donde nuestra frase, Hande en shock Kerem prefiere a Melissa Bomba en su nuevo nido de amor, comienza a resonar con más fuerza. Aunque en la serie, como ya saben, Kerem elige a Eda, el rumor de una supuesta tercera persona en su relación en la vida real fue lo que impulsó a muchos a reflexionar sobre la inestabilidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Selin se convierte en un recordatorio constante de lo que Serkan dejó atrás, y su presencia crea una atmósfera de tensión y duda que pone a prueba la relación de Eda y Serkan en innumerables ocasiones. Su papel no es el de una villana tradicional, sino el de una mujer que también tiene sus propias razones para querer estar con Serkan, lo que la hace aún más interesante. Esta complejidad es lo que hace que la serie sea tan atractiva, ya que explora las dificultades de construir una relación cuando el pasado no se ha superado completamente. Ahora, hablando directamente del título de este vídeo, debemos mencionar la gran expectación que generó en los medios y redes sociales el supuesto romance entre Kerem y Melissa Pamuk. ¿Qué pasó?
Pues bien, cuando la relación entre Hande y Kerem finalizó, muchos fans especularon sobre las razones y, por supuesto, aparecieron rumores de que una tercera persona podría haber influido. En este caso, Melissa Al Pamuk, también actriz, fue vinculada sentimentalmente a Kerem, generando una reacción mixta en los seguidores de la pareja. Aunque no hay confirmación de una relación formal entre Kerem y Melissa, la especulación generó todo un debate en redes sociales, y las reacciones de los fans, apoyando a Hande o criticando a Kerem, fueron muy visibles. Es interesante observar cómo la vida real puede llegar a imitar la ficción, especialmente en el mundo de las celebridades. El hecho de que la relación de Hande y Kerem se haya originado en una serie y que posteriormente terminara, generó una sensación de que su amor no era tan real como se veía en la pantalla. Y es aquí donde nuestro título cobra todo su sentido. La idea de que Kerem eligiera a Melissa en lugar de Hande generó un impacto muy grande, especialmente para los fans que aún soñaban con la posibilidad de una reconciliación. Este ejemplo nos recuerda que la vida de las celebridades es pública, y que a veces, los fans pueden proyectar sus propios deseos y expectativas en sus ídolos. La supuesta elección de Kerem por Melissa fue una bomba para muchos, generando un revuelo que demostró el poder que tienen los rumores y el impacto que generan en la opinión pública. La conexión entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, y los fans se sienten como si fueran parte de la historia, ya que han visto cómo el amor en pantalla se convierte en una relación real, solo para luego desmoronarse. La especulación sobre Melissa Al Pamuk no solo fue un tema de conversación en las redes sociales, sino que también llegó a los medios de comunicación, convirtiéndose en una historia que atrajo la atención de un público que estaba profundamente involucrado en la vida personal de los actores. Este incidente nos recuerda que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier rumor, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en la forma en que el público percibe a sus ídolos. Y bueno, queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de nuestro recorrido por los triángulos amorosos más escandalosos y las rupturas que nos han dejado con la boca abierta. Vimos cómo la presencia de terceras personas puede complicar las relaciones, desde fantasmas del pasado que no quieren irse, hasta exparejas que regresan para poner a prueba el amor de los protagonistas. Hemos hablado de amor, intrigas, celos y cómo la vida real a veces imita a la ficción, y cómo los rumores pueden generar un impacto increíble en la opinión pública. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las series turcas. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más, por sus comentarios y por todo el apoyo que le dan a este canal. Recuerden que este espacio es suyo, así que los invito a dejar en los comentarios sus opiniones sobre las series que mencionamos y si se animan, pueden compartir alguna otra serie con un triángulo amoroso que los haya marcado. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.